La sistematización del proyecto de fortalecimiento de la participación de las comunidades Agua, Misak y Nasa por sus derechos como víctimas y derechos y deberes electorales. Se desarrolló en el departamento del Cauca, en el municipio Resguardo de Jambaló. Esto se ubica en el nororiente, en el norte del departamento del Cauca. Si bien el proyecto contempló dos departamentos, en este caso el departamento de Nariño con el pueblo Agua, la sistematización de esta experiencia solamente se centró en lo que es el pueblo Nasa y Misac, que se ubica en el resguardo municipio de Jambaló, Cauca. El objeto de la sistematización, si bien el proyecto contempló varias bases, nosotros nos centramos en la sistematización del fortalecimiento de las mujeres indígenas para la defensa de sus derechos como víctimas del conflicto armado interno, dentro de lo que fue el desarrollo del proyecto de fortalecimiento de la participación de las comunidades Agua, Misak y Nasa por sus derechos como víctimas y deberes electorales en el resguardo indígena de Jámbalo, Cauca, durante el periodo comprendido entre mayo del 2014 a marzo del 2016. Los participantes del proceso de sistematización son la comunidad indígena Nasa y Misak del resguardo municipio de Jambaló, en total 23 personas, de ellos 17 mujeres y 6 hombres. Si bien el proyecto inicialmente contempló la posibilidad de que fuera únicamente mujeres, en una primera reunión acordada entre la coordinación técnica del proyecto y las autoridades indígenas de Jambaló, llegaron a la concertación de que en el caso de Jambaló los procesos nunca se han hecho por separado, es decir, por un lado hombres y por otro mujeres. En ese sentido, la dirección que ellos dieron es que se vincularan también a hombres, conservando la mayoría del número de mujeres por ser el enfoque del proyecto fortalecimiento de mujeres. En ese sentido, entonces, fueron 17 mujeres y 6 hombres. El eje de la sistematización es el fortalecimiento de las mujeres indígenas para la defensa de los derechos como víctimas del conflicto armado interno. Los instrumentos que tuvimos en cuenta en este proceso fueron las actas de las reuniones, tanto del inicio del proyecto cuando se concertó vincular a hombres, como también la modificación del contenido temático. Inicialmente se había planteado que la capacitación se diera en torno a lo que es el decreto Ley de Víctimas 4633 y la Ley 1448 de 2011 referido a víctimas en general. En estas primeras reuniones, las autoridades indígenas plantearon que se abordaran otros temas de interés dentro del plan de vida comunitario, como son el derecho propio y la cosmovisión indígena. También tenemos en cuenta en este proceso de sistematización fotografías que se fueron recopilando en el proceso de la experiencia, también los productos de la experiencia como es el plan de reparación colectivo, que fue el instrumento final, y las carpetas del proceso, donde se encuentra el informe final del proyecto. Las actividades desarrolladas durante el proceso, en primer lugar, fueron la selección de los líderes multiplicadores, acuerdo de contenido temático para las jornadas de inmersión. Como les mencionaba anteriormente, el proyecto consideraba únicamente en mujeres y además con un perfil de liderazgo. Las autoridades indígenas expresaron en esta primera sesión que no debía de considerarse únicamente el perfil de liderazgo, sino que por el contrario se consideraran mujeres que no tuvieran ese perfil y que esta capacitación o este proyecto les ayudara a formar ese liderazgo, teniendo en cuenta que los actuales líderes ya desempeñaban diferentes cargos como son presidentes de juntas de acción comunal, cabildantes o dentro de la estructura indígena. En ese sentido, el éxito del proyecto se vería afectado teniendo en cuenta que esas actividades de liderazgo que ya tenían, pues iban a llevar a niveles de deserción escolar. Entonces, una forma de garantizar también el éxito en cuanto a la permanencia de los líderes era que no tuvieran ese perfil. Entonces, eso se consideró, por eso las mujeres y los hombres escogidos, no todos tenían perfil de liderazgo, es decir, eran amas de casa o agricultores, padres de familia, eh, que no habían cumplido en sus comunidades nivel de pues o roles de liderazgo. Igualmente, como les mencionaba anteriormente, se escogieron también hombres, es decir, la dirección fue que no, la dirección política de la autoridad indígena fue que no se escogieran solo mujeres.
También se incluyó dentro del acuerdo temático lo que fue el derecho propio y la cosmovisión indígena como complementación de los conocimientos externos y conocimientos internos y la validez pues, de los distintos saberes. Se hicieron también dentro de las actividades inmersión para la capacitación mensual de 3 días durante 11 meses. Es decir, durante ese tiempo las mujeres las mujeres y hombres, 23 en total, tuvieron la posibilidad durante esos 3 días de tener conocimientos teóricos en cuanto al decreto ley 4633, la ley 1448 y lo que era el conocimiento en derecho propio y la cosmovisión indígena. Posterior a esa capacitación o intermedio de las capacitaciones que se iban dando, entonces se dio la tercera actividad, que es multiplicación en las veredas, en 3 jornadas o en 3 sesiones. La primera tuvo lugar los días 24, 25, 26 y 27 de febrero de 2015, es decir, cuando ya llevaban la tercera jornada de inmersión de capacitación. Una vez esa tercera jornada, lo que se hizo es que ese conocimiento teórico se llevara a la práctica en lo que eran las jornadas de multiplicación en veredas. En esta primera jornada se visitaron 13 veredas y un barrio. El objetivo fue sensibilizar a los asistentes en el concepto de víctimas del conflicto armado, el autorreconocimiento como víctimas del conflicto. Era una forma de aplicar esa teoría que ya habían recibido los líderes durante esas 3 primeras jornadas de inmersión teórica de la capacitación. Esa es la evidencia fotográfica de las reuniones que se hicieron convocadas por los mismos líderes en coordinación con los presidentes de las veredas. La segunda jornada se realizó los días 12, 13 y 14 de mayo de 2015, es decir, casi en el intermedio del proceso de capacitación. Los líderes multiplicadores iniciaron la caracterización del daño a través de visita domiciliaria, un total de 239 visitas. En esta parte de la multiplicación fue importante tomar esta decisión metodológica teniendo en cuenta que por ese momento había una agudización del conflicto a nivel interno y exponer a los líderes a talleres comunitarios pues significaba un riesgo para su integridad física. En ese sentido, una forma de minimizar visibilidad pero hacer el trabajo de caracterización del daño fue hacer las visitas domiciliarias. Eso arrojó un diagnóstico de hechos victimizantes de mayor recordación por parte de los comuneros indígenas. La tercera jornada se realizó entre el 14 y el 25 de enero del 2016. Al finalizar básicamente lo que fue la capacitación y los talleres, en esta parte se revisaron los componentes eso ya fue mediante talleres abiertos en comunidad, convocados también por los líderes en coordinación con los presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas y los barrios. Se revisaron los componentes del plan de vida y las afectaciones colectivas ocasionadas por el conflicto armado. En ese mismo escenario se hicieron las propuestas de reparación colectiva. Es muy importante destacar esta parte porque la comunidad, al estar escéptica de lo que era el proceso de reparación colectiva, no querían plantear propuestas. Sin embargo, los líderes, con su proceso de capacitación y formación metodológica, lograron que las comunidades hablaran y plantearan las propuestas de reparación colectiva. Los resultados del proyecto. El resultado fue la vinculación de hombres dentro del equipo beneficiario del programa de capacitación, en total 6 hombres de 23 que fueron en total. Esto es un gran logro para la comunidad teniendo en cuenta que logran ajustar un proyecto que ya venía diseñado. Se capacitan 23 líderes multiplicadores, quienes tienen información, herramientas legales para la defensa de sus derechos como víctimas del conflicto armado interno. Además tienen conocimientos de la cosmovisión y el gobierno propio. Los líderes quedan con habilidades y destrezas para desarrollar actividades de capacitación y multiplicación en sus comunidades y cuentan con herramientas metodológicas. Esta parte es muy importante teniendo en cuenta que no todos los líderes contaban con dichas habilidades y hoy ellos son líderes multiplicadores tanto del tema de víctimas como de otros en sus veredas. Se hizo un aporte al plan de reparación colectiva porque las víctimas aportaron en la construcción de la línea de tiempo, en la caracterización del daño, pero también en las propuestas de reparación colectiva
lo que finalmente se consolidó en lo que es el Plan de Reparación Colectiva, que es un instrumento que le sirve tanto al resguardo indígena como a la alcaldía municipal y la unidad de víctimas para lo que es la construcción del gran plan de reparación colectiva.